Empezamos, como siempre, Ponte en Acción con nuestra sección Mi Cartera. Hoy saludando a Diego Fernández Felices, es director de inversiones de AIG Banca Privada. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Encantado de estar contigo. Bueno, parece que tenemos ciertos días de alivio, de descanso, de tregua después de los fuertes movimientos y las fuertes correcciones de los días pasados. A ver si dura. Sí, bueno, la verdad es que hoy, como muy bien decías, es más fácil construir el argumento negativo que el argumento positivo, pero yo creo que esa es precisamente la razón para el rebote de estos días, que creo que podrá extenderse algo en el tiempo, aunque no está claro que vaya a ser el rebote definitivo, ¿no? Muchos indicadores de sentimiento habían llegado a un punto tremendamente extremo, casi de pánico, y esto de momento es la razón del rebote. No tenemos nada fundamental mucho más allá. Será a partir de ahora importante ver qué pasa con la inflación y qué mensajes van dando los bancos centrales para ver si finalmente el mercado compra el argumento de que los tipos de interés no van a estrangular la economía, que es un poco lo que tenemos hoy encima de la mesa. ¿Usted cree que se ha alcanzado un pico en la inflación, pensando sobre todo en Estados Unidos, que es el que manda y ordena? Sí creo que hemos visto pico de inflación. El dato del mes de abril del 8,3% posiblemente sea el dato más alto que veamos, pero creo que esto no es un argumento necesariamente optimista, porque lo relevante va a ser si la inflación dentro de un año está en el 3,5, en el 2,8 o en el 4,5. La anécdota del pico de inflación y del efecto base, etcétera, creo que es eso, nada más una anécdota, porque desde luego si estuviéramos hablando de estos niveles de inflación sostenidos en el tiempo, pues estábamos hablando de otra cosa mucho más grave. Las expectativas de inflación de mercado han seguido razonablemente ancladas y bueno, el corto plazo va a depender, creo que el que tiene la capacidad de solucionar esto, si es que alguien lo tiene de corto plazo, es el gobierno chino, admitiendo que esa política de COVID-0 no tiene mucho sentido y empezando a desatascar las cadenas de suministro, que por cierto no se van a solucionar en unas semanas, aunque implementáramos ya una nueva política, lo cual no parece hoy probable. Decía hace unos días un analista que si los mercados fuesen un circo, ahora mismo le estarían creciendo los enanos, por todo este tema que estamos viendo ahora mismo, el COVID. Bueno, problemas que vienen a sumarse a todos los riesgos que están ahora mismo sobre la mesa. Parece que ahora mismo, entiendo que ustedes, los profesionales de la inversión, están trabajando básicamente con tres escenarios. Por un lado, un aterrizaje suave de la economía, recesión o esta inflación. En principio, hay que seguir pensando, confiando en que los bancos centrales sean capaces de provocar un aterrizaje suave de la economía norteamericana, aunque el discurso de Jerome Powell ya cambió hace unos días, en ese sentido. No. Para mí ese escenario sigue siendo el escenario central y creo que es lo razonable. Lo que pasa es que se apoya en varios factores que no son exactamente globales, ¿no? Se apoya en un consumidor muy fuerte, que en Europa quizás es algo menor. Se apoya principalmente en el punto de partida, y el punto de salida tiene mucho que ver para ver si al final vamos o no a recesión. Y el punto de partida en términos de crecimiento de Estados Unidos pues es mucho más favorable que el de Europa, una vez más. Y es también la estructura del consumo. Yo creo que la economía americana es menos sensible a subida de tipos por una serie de razones que quizás no toca profundizar ahora, que la economía europea, pero principalmente es la estructura del consumidor. Las rentas bajas en Estados Unidos son las que más sufren la subida de tipos y quizás la primera implicación directa es a través de las tarjetas de crédito, y ese tipo de rentas en Estados Unidos tiene un peso relativamente bajo sobre el consumidor final. Con las compañías todavía publicando resultados positivos, creo que bueno, el caso negativo desde luego está ahí. Tenemos dudas sobre los beneficios, hay dudas sobre los márgenes y cuánto va a durar esto, pero el efecto base ya entra en juego y sí pienso que hemos visto pico de inflación. Ahora veremos cómo de rápido comienza a remitir. Y puede que en algunos sectores esto sea mucho más rápido de lo que pensamos. No creo que sea a nivel global, pero quizás la anécdota, que creo que es solo una anécdota, pero que es interesante poner encima de la mesa, es que cabe esperar que en Estados Unidos tengamos las mayores rebajas en ropa que se recuerdan, ¿no? Por lo tanto, en algunos sectores sí se han construido muchos inventarios y puede que los precios giren rápidamente.
También le podría preguntar, por ejemplo, por las rebajas en el sector de la tecnología en Estados Unidos, pero bueno, estamos viendo de unos días para atrás cómo cae prácticamente todo. Están cayendo los activos de riesgo, las acciones, está cayendo el precio de los bonos, ahora los tenemos un poquito más estables, pero bueno, ha sido la tendencia prácticamente de los últimos 15 meses. Está cayendo las criptos, tremendo lo que está sucediendo también en esa industria, incluso también algunas materias primas, ¿no? Ante el temor o la inquietud a esa desaceleración, menor crecimiento económico, incluso recesión. Tenemos por delante además una alta probabilidad de que continuemos viendo muchísima volatilidad. ¿Cómo habría que proceder en estos momentos, en su opinión, Diego? Pues yo creo que no toca tomar decisiones drásticas en momentos de máximo estrés. Nuestra recomendación no sería hoy estar consumiendo todo tu presupuesto de riesgo, es decir, el que tenga, o sea, deberíamos tener algo de liquidez, mantener posiciones en renta variable, pero no estando en nuestros niveles máximos. Seguimos sin querer participar en la subida de estos últimos días de la renta fija. Creemos que todavía no hay valor y no está suficientemente remunerada, a pesar del mensaje de algunas gestoras. Sí que pensamos que empieza a haber valor, pero la recuperación va a ser lenta. Por lo tanto, no tenemos ningún interés en ser los primeros en comprar un bono. La recuperación va a ser por carry y el carry o el cupón de ese bono es muy pequeñito cada día. Por lo tanto, creo que podemos esperar tener mayor visibilidad para participar más agresivamente en el mercado de renta fija. Lo que no toca, creo, hoy es claudicar. Las caídas ya han sido fuertes. Aquel inversor que sigue comprado de renta variable, le diría que hoy tiene argumentos mucho más sólidos de los que tenía hace 6 meses. No pienso que vayamos a un ciclo bajista estructural y creo que las valoraciones en algún momento soportarán las bolsas. Todo esto está rodeado de un montón de aspectos técnicos y de flujos de capital que habían llegado a un punto demasiado extremo en el lado negativo y parece que poco a poco van revirtiendo. Quizás en unas semanas tengamos una oportunidad de volver a replantear nuestro perfil de riesgo y aquellos que quizás estaban pasados de riesgo fruto de la represión financiera de todos estos años, pues tengan la oportunidad de ser correctamente asesorados y volver a tener en cartera un nivel de riesgo con el que puedan tolerar. Me gustaría preguntarle también, en último lugar, pues bueno, otro de los grandes temas que está en boca de todos, ese crash, ese pinchazo de las criptodivisas. ¿Hasta dónde cree usted o ustedes que puede llegar ese crash en Bitcoin y sobre todo qué consecuencias podría tener? Porque incluso se ha hablado de que, bueno, podría ser incluso un crash bursátil más peligroso que, por ejemplo, la crisis con Lehman Brothers, porque en la industria de las criptodivisas la capitalización es incluso el doble de las hipotecas subprime. Es un poco, me imagino que muchas reflexiones también en caliente y en frío habrá hecho usted estos días. Absolutamente. A ver, yo por ir un poco por orden, ¿no? El problema de dónde puede estar el suelo en las criptodivisas es que no tenemos unas métricas de valoración tradicionales por las que pensemos dónde puede parar, ¿no? Por lo tanto, pues reconociendo que es una tecnología que crea una enorme disrupción y un montón de oportunidades de negocio alrededor y que puede tener valor, no sabemos ponerle un precio concreto. Por lo tanto, ese es uno de los problemas a los que se enfrenta el inversor en criptodivisas y no sabemos dónde puede estar el suelo. Sin embargo, sí pensamos que fruto de una de sus debilidades, y creo que de esta crisis debemos salir con un mensaje mucho más claro sobre la regulación de las criptodivisas. Es un mercado no regulado por definición, pero se puede regular de alguna manera, o al menos regular el cómo ese mercado puede convivir con otro tipo de mercados. Y creo que la falta de regulación no hace otra cosa que añadir incertidumbre y los gobiernos y bancos centrales deberían tomar este mensaje y definitivamente opinar sobre algo que parece que no quieren tener una opinión fuerte, con la sensación de que es demasiado grande para desaparecer, pero es un enemigo demasiado potente como para darle fuerza. Entonces, bueno, creo que ya es hora de salir con regulación. Y fruto de esta falta de regulación, creo que es uno de los aspectos positivos para el mercado hoy o para otros mercados, es que su capacidad de contagio es razonablemente limitada. Es un mercado muy retail, muy minorista en general, en el que los bancos y los balances de los bancos han participado poco. Hay muchas instituciones expuestas, pero creo que con exposiciones razonablemente aisladas. Y por lo tanto creo que la capacidad de contagio no deberíamos enfocarla simplemente por el tamaño del mercado, ¿no? Sino por quién tiene este mercado
y cómo lo tiene comprado. Todavía hay mucha gente que acumula beneficios fuertes, pero yo creo que desde luego es un mercado que tiene el riesgo de, si no es regulado y es regulado pronto, de que tenga capacidad de contagio muy superior a la actual. De momento, nosotros admitimos una tecnología muy potente que ha conseguido una serie de hitos que hacen que sea difícil que esto valga cero, pero nos mantenemos muy cautos porque no sabemos dónde puede terminar la caída y por lo tanto preferimos no jugar. La tecnología que hay detrás de las criptodivisas es algo que sí que es disruptivo y que va a marcar seguramente el paso y el camino, entre otras cosas, del sector financiero en los próximos años. Hablamos del blockchain, pero evidentemente pues, no todas van a poder coexistir. Y esa necesidad de regulación seguramente también será lo que hará enfriar aún más también las valoraciones de estos activos, puesto que una de las principales ventajas que tenía Bitcoin o lo que se vendía es que pues, no estaba en poder ni estaba bajo el control de los bancos centrales y era lo que daba ese aurea, ¿no?, de activo libre. Pero evidentemente hace falta una regulación, eso es así. Diego Fernández Felices, director de inversiones en AIG Banca Privada. Ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias. Hasta dentro de unos días. Hasta la próxima. Adiós. Pues sí, está el mercado de las criptodivisas tocado, no sabemos si hundido. No es lo mismo lo que está sucediendo con el Nasdaq, pero seguramente después de esta crisis que está sufriendo la tecnología, pues solo vayan a sobrevivir los más fuertes y hay que estar siempre preparado con el gatillo. Hacemos una pausa y enseguida vamos con Momentum de la economía y los mercados. Nos esperan ya Gonzalo Lardíez y Daniel Sancho.